Hola chicos, en esta clase de física vamos a aprender sobre perímetro. Pero, ¿qué es el perímetro? Se puede definir como la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica. El perímetro lo que representa es el contorno de esa figura geométrica. En este caso, como figura geométrica, tenemos un rectángulo. Cada uno de los lados es una longitud. Al sumar las 4 longitudes, nosotros vamos a obtener como resultado el perímetro. ¿Cuáles son los instrumentos de medición que vamos a necesitar al calcular el perímetro? Podemos utilizar una regla, una escuadra, un centímetro, como así también una cinta métrica. Y al calcular el perímetro, vamos a obtener como resultado una unidad que ya conocemos, la unidad de la longitud. Es decir, el perímetro tiene las mismas unidades que la longitud. Por lo tanto, si calculamos el perímetro de un rectángulo, nos puede quedar en centímetros, metros, kilómetros, decámetros, milímetros, etc. Figuras geométricas hay muchas. Nosotros vamos a estudiar 4. En esta primer clase vamos a aprender a calcular el perímetro de un cuadrado y también de un rectángulo. En las clases siguientes vamos a aprender a calcular el perímetro de un círculo y de un triángulo. Nuestro primer ejemplo es con la figura geométrica llamada rectángulo. Si nosotros lo analizamos, todo este contorno dibujado de color rojo sería el perímetro. También podemos decir que en un rectángulo vamos a tener 2 lados diferentes. En este caso, este lado mide 2 centímetros y este otro lado mide 4 centímetros. Cada uno de los lados tiene un nombre. En este caso, yo decidí que el lado que mide 2 centímetros se va a llamar A. Y como este lado también tiene la misma dimensión, recibe el mismo nombre, A. Por lo tanto, este lado, si se llama B, este también se va a llamar B. Para poder calcular el perímetro de un rectángulo, necesitamos utilizar una fórmula. Esta fórmula nos indica que el perímetro se calcula de la siguiente manera. Tenemos que sumar un lado más el otro lado, más lado, más lado. Si nosotros analizamos esta otra fórmula, que también me permite calcular perímetro, es la misma. La diferencia está en que cada lado tiene su nombre. Uno de los lados se llama A, más el lado B, más el otro lado A, más el otro lado B. Ustedes van a utilizar una de estas dos fórmulas. Pueden elegir cualquiera de ellas. Vamos a nuestro primer ejemplo. Nos pide calcular el perímetro de este rectángulo. Antes de empezar a hacer los cálculos, necesitamos dividir nuestra hoja en 3 columnas. En la primera vamos a anotar todos nuestros datos. En la segunda, nuestra incógnita. Y en la tercera columna, los procedimientos. ¿Cuáles son nuestros datos? ¿Cuál es nuestra información?
los lados de ese rectángulo. Dijimos que uno de los lados se llama A y mide 2 centímetros, el otro lado se llama B y mide 4 centímetros. ¿Cuál es nuestra incógnita? ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Perímetro. ¿Y cómo resolvemos nuestro procedimiento? Vamos a realizar 3 pasos. El primero es anotar la fórmula que vamos a usar. Yo elegí esta, ustedes recuerden que pueden elegir la otra. Luego hay que reemplazar los datos dentro de la fórmula. Entonces, A vamos a poner que vale 2 centímetros, luego sumamos el valor de B, que son 4 centímetros, y así sucesivamente reemplazamos todos los valores que ya conocemos. Y el último paso es realizar el cálculo. Si nosotros sumamos 2 más 4 más 2 más 4, obtenemos como resultado 12. ¿Cuál es la unidad que vamos a colocar? La misma que tenemos en cada una de las longitudes de nuestro rectángulo. En este caso, centímetros. Y nos queda, por lo tanto, que el perímetro de nuestro rectángulo vale 12 centímetros. Trabajemos con un segundo ejemplo. Compré una mesa para el comedor. Esta tiene 5 metros de largo y 2 metros de ancho. Calcular su perímetro. Nuevamente, en la hoja, ustedes trabajan en datos, incógnita y procedimiento. Sacamos los datos y en este caso A vale 2 metros y B 5 metros. La incógnita es calcular el perímetro de esa mesa. Es decir, calcular el contorno de esa mesa del comedor. Y el procedimiento dijimos que va a constar de 3 partes. La primera, anotar la fórmula que vamos a utilizar. El segundo paso es reemplazar los valores que nosotros conocemos y tenemos en los datos. Y el último paso es llegar a nuestro resultado. Si sumamos 2 más 5 más 2 más 5, nos queda como resultado 14. Y como la unidad que estamos utilizando es metro, entonces el perímetro de nuestra mesa nos queda 14 metros. Ahora vamos a aprender a calcular el perímetro, pero de un cuadrado. En este caso, el perímetro se encuentra dibujado de color celeste. Y la característica de un cuadrado es que todos sus lados son iguales. Por lo tanto, acá nos indica que cada uno de esos lados vale 15 centímetros. Y como todos los lados son iguales, todos ellos se van a llamar A. ¿Cuál es la fórmula que me permite calcular el perímetro de un cuadrado? Es la misma que utilizamos hace un ratito para calcular el perímetro de un rectángulo. Perímetro va a ser igual a la suma de los 4 lados de ese cuadrado. Y si no, podemos utilizar la otra fórmula donde a cada lado lo llamamos por su nombre. Es por eso que nos queda que el perímetro va a ser igual a la suma de los 4 lados llamados A. Vamos a un ejemplo, en este caso para trabajar con el cuadrado. Siempre trabajamos con nuestra hoja en 3 columnas.
donde en la primera colocamos nuestros datos, en la segunda nuestra incógnita y en la tercera los procedimientos. Nuestros datos, en este caso es uno solo, ya que los 4 lados del cuadrado tienen la misma dimensión, 15 centímetros. Nuestra incógnita, el perímetro. El procedimiento, como dijimos hace un ratito. Necesitamos realizar 3 pasos. El primero es colocar la fórmula que vamos a utilizar. En el segundo paso es reemplazar por el valor de cada uno de los lados de ese cuadrado. Y en este caso dijimos que cada lado mide lo mismo. Por eso sumamos 15 centímetros más 15 centímetros más 15 centímetros más 15 centímetros. Y nos queda como resultado que el perímetro va a ser igual a 60 centímetros. Trabajemos con un segundo ejemplo. La ventana de casa tiene sus 4 lados iguales y cada uno de ellos mide 3 metros. Calcular su perímetro. ¿Cuáles son nuestros datos? Que cada lado mide 3 metros. Nuestra incógnita es calcular el perímetro y los procedimientos se van a llevar a cabo realizando 3 pasos. Lo primero que tenemos que colocar es nuestra fórmula. El segundo paso es reemplazar nuestra fórmula por los datos. Nuestro tercer y último paso es realizar la suma. Y nos queda que el perímetro de nuestra ventana es de 12 metros. Hemos llegado al fin de esta clase. Hasta la próxima. Chau, chau.